Muy buenas tardes, también estamos por radio www.org.co. Creo que es muy, pero muy importante hoy contarles a todos, a todas, que como lo hemos dicho, cada vez que estamos en un contexto bastante complejo, en un gobierno de transformación, pero muy complejo, pues vamos a traer expositores y expositoras que nos puedan hablar con claridad sobre lo que va sucediendo con cada uno de los sectores y los temas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con muchísima claridad. Contarles que tanto en el sector salud como en el sector de la reforma tributaria, todas las voluntades apuestan a que sea progresivo, por lo menos en salud. La ministra expresa que es el cuidado de la vida el centro de todo su programa, que además del cuidado de la vida y el centro del programa es también la posibilidad de destinar recursos que no todavía están determinados, porque todos y todas sabemos que todos los recursos los sacaron, entregaron la olla raspada y hicieron contratos bastante agresivos y perversos, digámoslo así, para poder dejaron todas las instituciones sin recursos. Pareciera que todos dicen como lo mismo, pero hoy también escuchamos y vemos cómo la salud fue lo más afectado en la pandemia y cómo la pandemia nos mostró cómo iba. Y fue el primer punto de nuestro pliego de emergencia precisamente porque lo que veamos era que no había ningún servicio de salud habilitado, que muchos y muchas de personas de la salud trabajadoras murieron precisamente porque fueron no solo la primera línea, sino que tenían todas las desprotecciones, todas las dificultades para ello, y porque además muchos trabajadores y trabajadoras de la salud murieron sin que se les hubiese pagado un peso. Esta crisis no mejoró hasta el día de hoy. Está bien que llevamos un mes o 20 días de gobierno y es imposible decirle pues que muestren todos los resultados, pero lo cierto del caso es que hasta el día de hoy pues digamos, los informes son esos, los bajos presupuestos, o sea, la concentración de recursos puede habilitarse en el caso de la salud para cuidados, para prevención y para muchas cosas que hoy vamos a escuchar por parte de dos grandes expositoras de estos temas y estudiosas, María Doris González, que ya la conocemos porque fue una ejecutiva de la CUT quien nos habló permanentemente de la salud, y Cecilia Vargas. Bienvenidas, un saludo muy especial para ustedes, porque hoy ustedes nos presentan un tema que es bien álgido en este gobierno de transición y además en este empate, ¿sí? Porque son muchas las cosas que tenemos que ver, cómo estamos, hacia dónde vamos. Si la ministra, por ejemplo, dice que las aseguradoras al sistema no están protegidos, ¿eso qué significa? Si realmente el tema de las cajas va a servir para ubicar muchas cosas allí de la salud, y si esa salud preventiva y si esa salud que se va a poner al centro del cuidado de la vida puede ser muy viable o todavía estamos haciendo empates y cosas que no tenemos con mucha claridad. De eso podemos hablar. La Central Unitaria de Trabajo en el día de hoy ha dicho tres cosas fundamentales. Estamos en un gobierno de transición, un gobierno cercano, pero ese es el gobierno. Nos entregaron un contexto de crisis complejo, sin muchos recursos, y todo lo que hay de aquí en adelante lo vamos a posicionar también con puntos de crítica, los puntos que estén a favor, los puntos que estén en contra, y también la exigencia a este gobierno de que articule y construya con lo que las y los trabajadores están pidiendo.
porque nuestras necesidades tienen que ser tenidas en cuenta si queremos tener alguna diferencia en este contexto. En la reforma tributaria, para terminar, hay, por ejemplo, 3 puntos y 3 ejes fundamentales con los que ellos van a actuar. Van a actuar con el tema de progresividad, van a actuar también con el tema de redistribución, que es que los sectores que tienen más, como los empleadores y los grandes, las grandes industrias, pues pagarán más impuestos, mientras que la clase media, que era la que traíamos todo el pago de lo tributario, pues va a haber más sustancialmente, ¿sí? Por ejemplo, 24.000 millones que básicamente serán las personas que pueden, 24.000, perdón, son las personas que pueden pagar, que ganan más de 30 millones, son las personas que pueden pagar hasta el 10%. 219.000 son las personas que pueden pagar entre los 10 y 12 millones que ya están concentrados en la parte financiera. Y lógicamente, pues nosotros y nosotras, que somos la clase media, se dice que de 3 hacia abajo es nuestro promedio de pago, dependiendo de esas condiciones. Eso también es lo que vamos a seguir escuchando en otro webinar con bastante precisión, porque los ejes de ellos son la equidad, los ejes de la reforma tributaria son la equidad, la redistribución, acorde a que el que gana más debe tributar más y pues quien gana menos, menos. Y por último, considerar la tributación pensional, que se conserve como tal, que no tengan que tributar, porque las condiciones del pensionado pues son las que deben favorecerse en este país. Pero digamos, esta promoción, estos recursos y estos sistemas, digamos, de integración que se piensan acorde a la filosofía keynesiana, son los que escucharemos en la reforma tributaria. Algunas cosas sí y otras no. Por ejemplo, ¿qué cosas no nos van a favorecer? Pues no nos van a favorecer, lógicamente, el aumento de la inflación. Entonces, ¿qué dice el mundo indical? Hay que detener, por ejemplo, ese aumento de la inflación, porque nunca vamos a poder tener equidad ni tampoco acceso a muchas cosas. Y lo otro es que ganemos más para poder tener mayor acceso a todas las situaciones. Como estos son temas iniciales del gobierno, centrémonos en el tema de hoy. Cecilia y María Doris, ellas hoy tienen sus visiones. Yo sí quiero que con sinceridad nos digan las visiones de las propuestas que hay para salud, cómo van y qué creen ustedes, que cómo sería mejor esta situación. Entonces, ¿quién quiere empezar primero? ¿Cecilia o María Doris? La que quiera empezar bien pueda, para que se puedan atender las reuniones. Gracias, Ligia. Dorisita, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los 23 participantes de este webinar, importante para que desde el punto de vista de los trabajadores del sector salud miremos el contexto político actual. Te pido, Doris, que me permitas iniciar para hacer el contexto de la propuesta que tiene Petro y desde ahí, desde el gobierno de Petro, y desde ahí hacer nuestras intervenciones. Entonces voy a compartir, pero me tienen que autorizar para compartir, por favor. Por favor, Carlos o Mauricio, compartir pantalla. No me han autorizado. También es muy importante que las dos establezcan un diálogo, ¿ya? Que las dos, tanto María Doris como Cecilia, establezcan un diálogo, sí, incluso de los pensamientos diferentes que ustedes tengan, que es muy importante que tengamos claridad, porque ya la doctora, la ministra Corcho, ya ella presentó. Listo, probamos, que creo que ya puede compartir pantalla. Bien, pues. Sí, ahí, ¿ya me ve? Sí. Sí, ya. Sí, señora.
Listo. Entonces, yo quiero primero partir de un hecho, del contexto político actual en salud y en el plan de gobierno, para plantear cuáles son las propuestas y desde esa propuesta, qué viabilidad le vemos desde los diferentes puntos de vista de los trabajadores y la situación que tenemos. Nosotros tenemos un contexto político en el punto 3.8 del programa de gobierno, el cual hay unas propuestas que nosotros votamos y que se aprobaron. En esas propuestas, entonces nosotros empezamos por mirar la propuesta del sistema, partiendo de un hecho, que este gobierno lo primero que plantea, yo estoy de acuerdo con Ligia, donde se plantea que este es un gobierno de transición, es un gobierno de apertura, de mirar cómo podemos dentro de él, dentro de unas características de participación y democracia, llevar a un contexto de cambio, pero no se va a hacer, es un contexto de cambio que tiene que trabajar, no solamente con los 11 millones de colombianos que votaron por esta propuesta, por allá tienen algo abierto, que votaron por esta propuesta, sino también en un contexto donde tenemos 10 millones de colombianos que no estuvieron de acuerdo con esto y que tenemos que llegar a un consenso. Dentro de las propuestas generales del punto 3.8 del plan de gobierno, en la parte del sector salud, yo me voy a tener en cuenta es el sector salud, donde se establecen unas prioridades para este primer semestre de gobierno, en el cual está la reforma tributaria, que ya nos habló Ligia, donde necesitamos recaudar una serie de dineros y de recursos para poder poner en marcha estas propuestas con la participación de todo el mundo y de todos los actores desde los territorios, que es la caracterización que se da en este gobierno. Una segunda prioridad que tiene que ver con la seguridad alimentaria, en el cual Colombia está sumido en un problema muy grave de indicadores de hambre que han venido surgiendo y donde yo en alguna reunión me aterraba que en Bogotá hubiesen muerto 5 niños de hambre y me plantean la gente de La Guajira en la cual están muriendo hasta 50 niños de hambre. Y otro tema importante en el sector salud, el establecimiento del modelo de la APS, Atención Primaria en Salud, donde la ministra anuncia 861 grupos de salud interprofesional con participación de varios actores para los lugares distantes. Entonces, en esa prioridad nosotros vemos que el programa de gobierno plantea primero un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, descentralizado e intercultural, en el cual en este momento hay varias propuestas. Hay una que está, en la cual está desarrollada por la misma ministra, por el grupo de la ministra, en el cual hemos venido nosotros trabajando durante más de 30 años y que se ha recolectado una serie de temas y está con un articulado. Esa es una, hay otras 2 o 3 en las cuales tenemos que llevar a un consenso para poder nosotros llevar realmente una propuesta que sea construida desde los territorios y dentro de los contextos que plantea el mismo plan de gobierno. Esta está planteada para el primer semestre del año 2023. Un sistema que no depende de la capacidad de pago, rentabilidad económica ni la intermediación administrativa y financiera, donde aquí hay una discusión al orden del día y es la permanencia o no de las EPS para poder lograr quitar la intermediación. Esto es una discusión que está al orden del día y que tendremos como trabajadores que impulsar nosotros desde el punto de vista de los diferentes grupos de trabajadores, donde hemos venido trabajando algunas propuestas, algunas iniciativas, siempre hemos estado en contra de la intermediación. Un modelo de salud preventiva y predictiva como pilar del modelo que afecta a las determinantes sociales, conformado por redes integrales e integradas, APS. En este momento nosotros como grupo de salud de enfermería que nos reunimos
fuimos de los primeros grupos que nos reunimos con la ministra, nos planteaba el reto que tenemos los trabajadores, no solamente las enfermeras, los médicos o los profesionales, sino todos los trabajadores del sector salud para poder cambiar ese modelo de salud medicalizada, centrada en la enfermedad para llegar a una salud de APS, de atención primaria en salud, para las comunidades y que vaya con el desarrollo de los primeros niveles en los cuales se requiere dinero, y eso es una discusión de dónde lo vamos a sacar y cómo lo vamos a sacar. Aquí también está inmerso la propuesta que tiene la ministra, el Ministerio de Salud, que está, creo que va a sacar ahorita los lineamientos de la APS que se va a implementar desde el nivel nacional para aterrizarlos en los territorios, donde los trabajadores juguemos todo el papel, y todo el papel desde el punto de vista de los profesionales técnicos, tecnólogos y apoyo, y no solamente del sector salud, porque la APS no depende únicamente del sector salud, sino que depende de la participación interdisciplinaria e intersectorial. Una recuperación de la autoridad sanitaria en cabeza de un Consejo Nacional de Salud, que es una de las propuestas que se tienen y que se tendrán que desarrollar en el nuevo modelo, una reglamentación de la ley estatutaria en el marco de un gran pacto nacional por la salud y la vida, que es lo que se está avanzando, y donde los diferentes grupos, hay una gran cantidad de grupos discutiendo, y es necesario desde los trabajadores convertirnos en un núcleo central para poder generar esa unidad alrededor de todo este temario, a pesar de la diferenciación que hay de los grupos, para poder llegar a una real propuesta que lleve al desarrollo del sistema. Un sistema único, sin regímenes contributivos y subsidiados, financiados del sistema por impuestos progresivos y cotizaciones equitativas, que aquí es donde tenemos la gran discusión de la reforma tributaria, donde hay se escandalizó por los impuestos progresivos, como el impuesto a las bebidas azucaradas y otras cosas, donde se distrae la discusión central. Una red de prestadores, a su vez, red de prestadores que estará a la vez conformada por equipos interdisciplinarios que cubran todo el territorio nacional, atendiendo el compromiso de la salud rural. Esto es importante, y yo creo que Doris aquí tiene mucho que hablar sobre la situación actual de las redes, porque requerimos, esto es de inmediato, esto es de prioridad, el salvamento a los hospitales públicos, qué va a pasar con ellos, y porque recuerden que aquí la prestación del servicio está básicamente en manos del sector privado. Conformación de equipos interdisciplinarios en todo el territorio nacional, atendiendo al compromiso de la salud rural. Aquí nos toca hacer una integración de la política nacional para llegar a atender la parte rural. Una red de prestadores conformada por equipos interdisciplinarios que atiendan todo el sector. Ajustes a LADRES en la constitución de un fondo único con el fin de unificar fuentes de financiación y recaudo, brindar soporte administrativo, garantizar los pagos y los servicios de salud, unificados también en los sistemas de auditoría y control. Aquí tenemos nosotros que opinar y ser muy vigilantes. El hecho de que nosotros hoy estemos apoyando este gobierno no implica que nosotros no podamos tener una veeduría para que todas estas cosas que se están planteando se cumplan y que participemos nosotros directamente sobre ello. Dignificación, esto es lo más importante que nosotros dentro del sistema, y que para nosotros es prioritario, la dignificación de los trabajadores de salud, garantizando el trabajo digno, decente, y abandonando la intermediación a través de un estatuto del trabajo que garantice la laboralización. Esto es muy importante para los trabajadores del sector, y mirar cómo nosotros lo vamos a, y cómo lo vamos a llevar a cabo, y de dónde van a salir los recursos. La participación de las mujeres, reconociendo el papel fundamental, tanto en la salud de la mujer como tal, que tiene que tener unas características especiales, y el papel fundamental, ya que en el sector salud el 86% somos mujeres,
y eso implica una gran participación y hoy se dio, hemos demostrado cómo lo hemos venido haciendo. Incorporar la salud laboral, que esto es un tema muy importante y que se tiene que ligar básicamente con el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con riesgos laborales y todo lo que tiene que ver con salud en el trabajo. Es una relación que debemos establecer y en la cual los trabajadores debemos tener una representación protagónica y de transformación. Salvamento y recuperación de los hospitales públicos, que eso no tenemos que explicar nada. Iniciación de un plan de financiamiento para ampliar la formación en las áreas de niveles de salud. Esto es un tema fundamental que pareciera que fuera de la academia y mentiras. Es un tema que los trabajadores tenemos que opinar, porque no solamente es tema de la academia en la formación de profesionales técnicos, tecnólogos, auxiliares y personal de apoyo, sino que todos nosotros tenemos que opinar en esto y eso se inicia a través de la discusión de las competencias, del plan decenal de salud pública, del plan decenal de salud en el trabajo y de todo lo que tiene que ver con el sistema de cualificaciones y ahora una propuesta que hay que pedirle al gobierno que revisen esto porque esto ya son políticas que nos dejaron iniciadas porque en el último mes decidieron aprobar todo y en un tema que se está hablando del Sistema Nacional del Cuidado en el cual nosotros tenemos mucho que opinar y construcción de un sistema de educación superior gratuita y de calidad que tiene que ver con la prestación del servicio porque si no tenemos personal pues lógicamente no va a haber quien cuide. En plan de choque para frenar el hambre, que ese es uno de los temas prioritarios para este semestre y que los trabajadores tenemos mucho que aportar en esto. Desarrollo de estrategias de promoción y prevención en salud mental y el manejo de sustancias psicoactivas que la pandemia nos demostró, no fue que lo causó, demostró cómo el sistema perverso de la ley 100 desestructuró todo el sistema y está afectando en materia de salud mental gravemente a los trabajadores y la articulación con otros sectores en la lucha del cambio climático que tiene que ver también con el sector salud y que tiene que ver con las determinantes sociales. Yo dejaría ahí, le daría la palabra a Doris para oír sus opiniones sobre estos son los temas que tienen que ver con con lo que tiene que ver con el programa de gobierno y cómo tenemos nosotros que empezar a interactuar en las diferentes etapas. Adelante, Doris. Pero ¿dónde dejo de...? Le damos la palabra a Doris. Es tiempo para Doris. Bienvenida. Buenas tardes, Ligia. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno, Sí. ya, perfecto. Perfecto, te escucho. Bueno, Bienvenida, Ligia, Doris, muy buenas tardes. gracias, Ligia, muy amable, y pues agradecerle la invitación y la oportunidad que nos da que como trabajadores de la salud podamos dar nuestra opinión a todo el tema de lo que está sucediendo, que es ya hace un mes estamos como en primera plana todo el tema de salud. La verdad que pues agradecerle también a Cecilia la exposición que hace, muy académica y pues es como el tema de lo que queremos, de lo que hay y la expectativa. Pero quiero manifestarle Doris, que... ¿se te cayó, Doris? No, está bien, ella está hablando. Bien, yo la escucho. La expectativa que nosotros como trabajadores tenemos es muy grande. Si bien es cierto, también nosotros desde SINDES, Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, hemos apoyado toda esta propuesta de mucho tiempo atrás y pues muy contentos con tener la oportunidad de ser gobierno y de la expectativa inmensa que tenemos con el tema del nuevo modelo de salud, que es lo que duramos casi más de 25 años en las calles diciendo que necesitamos un modelo de salud diferente, un modelo de salud que tenga la prioridad de lo público, un modelo de salud que la salud pública verdaderamente sea la responsabilidad del Estado y que esa salud pública se defina dentro de las empresas sociales del Estado, que son la red pública de todo el país. Entonces, como segundo punto,
lo que más nos interesa en este nuevo modelo de salud es el tema de la atención primaria de salud. O sea, la atención primaria debe ser responsabilidad del Estado y debe ser también realizada por el tema de la red pública hospitalaria del país. Por ende, pues también un fortalecimiento a la red pública. Sabemos que la red pública está totalmente desmantelizada y lo que queda ahora está caótico en tecnología y en talento humano. ¿Por qué? Porque el talento humano está deteriorado, pero no deteriorado en sus funciones, sino en las garantías de un trabajador de la salud. Entonces, por eso, en tercer lugar, queremos que esa reforma de la salud tenga en cuenta al trabajador, que tenga en cuenta el trabajador de entidades privadas como las grandes clínicas privadas y tener en cuenta la categoría del trabajador de la salud como empleado público. Entonces, esas son las inquietudes que nosotros tenemos. Obviamente, las expectativas que todo colombiano va a tener facilidad en el acceso a la atención, que no va a haber una intermediación como la que hay ahora, mal manejada, que va a haber más vigilancia y control desde la Superintendencia de Salud hacia las empresas sociales del Estado y hacia las EPS, porque esos recursos que son del Estado, que ya van por 49 billones que van a ser, que supuestamente van a ser aprobados en este nuevo presupuesto nacional que se está empezando a trabajar, sea bien manejado y llegue a donde tiene que llegar. Entonces yo creería que nosotros como trabajadores de la salud nos identificamos con el programa de salud que presenta Petro desde su programa de gobierno. Es por eso que nosotros como trabajadores, obviamente del sector, apoyamos esta propuesta y estamos ahí. Como bien es cierto, y el tema como lo dijo Ligia, la doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, es una médico, sí, ella ha trabajado en un proyecto de salud, obviamente es una persona bastante estudiosa del tema, maneja el tema, pero yo creería que dentro de los trabajadores, en el caso nuestro como SINDES, tenemos algunas inquietudes con ese proyecto. Y creería que, pero pues no por eso vamos a decir que no lo vamos a apoyar, no. Si es una propuesta que es buena en su gran mayoría, que le falta de pronto algunos puntos de los cuales podamos tener la oportunidad de reunirnos y hacer nuestros aportes y que sean acogidos. Porque pues la realidad es que nos interesa que la salud sea un derecho fundamental, como lo hemos venido diciendo, que la ley 100 de la ley 100 se aplique, lo que realmente quede, lo que realmente es y debe ser, que no que la salud sea mercantilizada, que no que la salud sea un negocio, sino lo que tiene que ser. Entonces, es por eso que la expectativa es grande dentro de los trabajadores, la expectativa es grande dentro de los usuarios de la salud, la expectativa es grande de las EPS, que algunas de las que quedan están bastante expectantes con qué es lo que va a pasar, porque pues la crítica ha sido muy grande. Se ha llegado a decir que el modelo de salud que se propone va a desbaratar, va a acabar con lo que había, y pues yo creería que eso no es cierto. Yo creería que el tema es de transición, el tema es de saber cómo plantear las cosas, cómo las vamos a hacer. Y pues la inquietud es grande de las centrales, como bien lo está manifestando la CUT, la central a la cual pertenezco, y el interés es inmenso de saber cómo van a suceder las cosas y cómo están, y pues la invitación que yo le haría a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los que estamos integrando este programa acá, magnífico, para informar a la gente y hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, por dónde, qué camino vamos a coger, porque no es que nos vaya a dar miedo ahorita, que somos gobierno, consideramos que somos gobierno, que nos vaya a dar miedo a hacer las propuestas de cómo queremos las cosas, y estamos ansiosos de que nos escuchen y nos tengan en cuenta en nuestras propuestas. Eso sería, Ligia. No sé si había alguna otra pregunta. Dori, muchas gracias. Es que
Doris, conversen un poquitico sobre aspectos como cómo sería esa salud implementada como derecho fundamental de la cual habla la sentencia 738. Es una tutela sentencia. Igualmente, ¿cómo verían ustedes el tema de quitar la intermediación? ¿Qué es lo que hay que hacer tan inmediato? Que es uno de los programas que tiene la autora, la ministra Carolina Corcho. ¿Cómo sería el inicio a un programa universal y esas medidas igualitarias que se quieren hacer? Porque ya pues una de las cosas fundamentales es mirar, y ya lo dijeron ustedes, cómo hacemos una primera etapa en esa salud, no solo preventiva, sino también la salud principal y primaria. Y yo creería que es bien importante que ustedes nos hablen de situaciones como las EPS, que si desaparecen las EPS, ¿qué se hace con, con todas los trabajadores de las EPS? Cosas como esas para que la gente se haga como una idea de que la salud es cierto, universal, es un derecho fundamental, pero ese proceso, ¿cómo se iniciaría y cómo lo ven ustedes? Pues Ligia, la verdad que yo te digo es que nosotros consideramos como trabajadores y usuarios, porque somos trabajadores y usuarios, consideramos que la salud se le debe prestar al pueblo colombiano sin absolutamente ninguna barrera. O sea, si yo llego a una clínica privada que soy contributivo, que no soy contributivo, que soy no debería existir ni siquiera esa barrera de que yo soy vinculado, contributivo o soy. Entonces, la salud debe ser igual para todos. O sea, no debe existir esa brecha que si yo soy vinculado, entonces a mí me dan ciertos medicamentos y que si soy contributivo me dan otros, o que me atienden más rápido por ser contributivo que a ser vinculado. Entonces, es ahí donde nosotros decimos que la salud puede participar entidades privadas y entidades públicas, pero lo que no estamos de acuerdo es que las entidades privadas se enriquezcan y funcionen con el dinero público. El dinero público debe llegar a la red pública, a los hospitales. Los hospitales tienen que estar inmensamente, deben de ser competitivos en servicios, en oportunidad, en equipos, igual que las clínicas privadas. Porque el trabajador o el usuario puede elegir dónde quiero ir, dónde me atienden mejor. Eso sería una competencia ideal, pero no como nos pusieron a competir. Pobreza más con riqueza. Eso no es una competición. Ni que la red pública atienda a los pobres y que la red privada atienda a los ricos. No, la salud pública debe ser, perdóname, la salud, el servicio de salud en el país debe ser igual para todos. Para todos debe ser igual. Esa es una de las cosas que no debe de haber barreras ni para entregar medicamentos, ni para hacerle los exámenes, ni para tener ir a las consultas. No, eso creería que eso tendría que ser así. Con los recursos, igualmente el empleado. Qué pena, pero es que estoy aquí de un radio que me está interfiriendo. El tema de los trabajadores, los trabajadores, tanto empleados públicos como empleados privados, si somos de salud, yo creo que debemos de apuntarle al estatuto de trabajo, debemos de apuntarle a un capítulo de trabajadores de la salud. Que yo creería que eso tiene que ser así, porque pues tendremos que tener o bien una carrera de empleo que realmente sea una carrera, y debemos de tener unas prestaciones, un horario, algo no tan igual a todos, porque nosotros como trabajadores estamos trabajando con la vida. O sea, es la vida la que está en nuestras manos. Y no debe de haber unas diferencias entre un tipo de contratación para médicos, para especialistas, para enfermeras, para el aseo. No, esto tendría que ser un estatuto laboral igualitario, obviamente con categorías de estudio, pero entonces el trato igualitario, no con condiciones diferentes. El tema de las EPS,
Mire, la crítica es que Petro va a acabar con las EPS. Resulta que Petro llega a la presidencia y llega la doctora Carolina al ministerio y ya las EPS pues ya no quedan sino como 8 o 9 EPS de 40 y pico que habían cuando inició el gobierno anterior. Entonces, la verdad que Petro pues no acaba con las EPS se acabaron antes de llegar Petro, las pocas que quedan mínimamente considero que son EPS que se han sostenido porque son las que menos mal han hecho las cosas. Son las que de pronto han funcionado un poco mejor, no que sean perfectas, porque no son perfectas, tienen también sus errores y sus cosas, pero pues creería que hay un sector que se dice que las EPS se tienen que acabar. Yo pensaría que debe haber como un tiempo de transición de mirar a ver, porque pues llegar así al tope pues de decir esto se acaba, pues verdaderamente porque tenemos que pensar con los trabajadores de las EPS, son los enemigos grandes que lleguemos a tener dentro del gobierno y miraríamos a ver cómo sería el tema de la organización o de la exigencia de que estas EPS no manejaran los recursos públicos. Que estas EPS que ya son solventes por sí solas, pues que no lleguen ellos no tienen que seguir manejando los recursos públicos, sino solamente pues el fondo o el ADRES, como queramos, como se nos vaya dando en la discusión el tema. Sabemos que para el gobierno, pues ya lo de salud se dice que ya queda para el año entrante. Vamos a ver cómo va. Sé que hay conversaciones con instituciones y pues mirará a ver cómo va la situación, pero vuelvo y reitero que nosotros como trabajadores necesitamos hacer parte de toda esta estructura de reforma de la ley del nuevo modelo de salud. Muy bien, yo creo que María Ori nos hace una claridad, es tener una red de salud integral, donde tanto hospitales como clínicas y sean una red, puedan atender en tanto lo preventivo como todo lo que hay para atender, y que si yo llego a un hospital, pues me puedan remitir, como están en red, me puedan remitir realmente a las clínicas, a los servicios de laboratorio, a todos los servicios que realmente se requiere para cuidar nuestra salud. Pero yo creería que una parte importante que quiero destacar es esa, es la prevención y es quitar esa intermediación. Y María Ori nos lo explica pero muy clarito, porque aquí hay que hacer mucha pedagogía, María Doris y Cecilia, para que esto sea un proceso. Como dice María Doris, el año entrante veremos cosas. Este año pues empezaremos a tener como nociones de qué es eso y las tendremos a ustedes como nuestras educadoras de este tema. ¿Por qué? Porque son quienes realmente lo han hecho, lo han transformado y lo han soñado además. Además fueron las mujeres que en primera línea en pandemia nos dijeron, con todo lo que nos va a suceder, nos dieron pautas ustedes también para que apareciéramos con el pliego de emergencia como primer punto, y para que miráramos que la salud fue como lo más grave en todo este tiempo. Igualmente también Doris y Cecilia, la doctora dice que la salud tiene un elemento determinante, que son el agua potable y el medio ambiente. Y en esa parte, ustedes cómo miran entonces la administración de esos recursos y cómo tener también ese sistema integrado al sistema único, digámoslo así, de la consideración para con todo lo que es la salud, el agua, el medio ambiente y esa parte, digamos, de un contexto específico para preservar la salud. Entonces, para que nos cuenten y a veces Doris, Ligia, sí. A mí me parece, Doris hace todo un panorama general de una propuesta que nosotros hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que de pronto algunos de estos temas son recogidos en la propuesta que hace la doctora Carolina Corcho
y que en este momento están socializando, pero también hay otras propuestas. Yo pienso que realmente el derecho a la salud en la elaboración de un nuevo modelo tiene que ver con la oportunidad, la pertinencia y la calidad del servicio que se presta. Al ciudadano de a pie, común y corriente, no le interesa, sino que cuando llegas a consultar un servicio, se lo den oportunamente, que no le pongan la barrera que no puede entrar, de que no le vamos a dar el servicio, de que está saturado, que el triage no es, etcétera, etcétera. Eso significa toda una redimensión, el redimensionar el modelo de atención que tenemos y pasarlo de lo curativo a lo preventivo y de cómo puede escalar dentro del sistema desde la primera atención de bajo nivel hasta que llegue a la parte de cuarto nivel, pero es que nuestro sistema está al revés. La prioridad es la atención de la alta especialización y en los niveles 1 y 2 no hay esa atención. Entonces eso significa que nosotros tenemos que demostrarle a la población, porque a ellos no les interesa, sino que se lo den oportunamente, que le atiendan lo que tiene y no por el sistema únicamente de que si es el ojito, o es el dedo, o es la ortopedia, o la ginecología, sino la integralidad de la atención a la persona como tal. Si tiene dolor de cabeza, ¿por qué? Y no solamente el paciente crónico, el hipertenso o el cardíaco, sino dentro de un contexto que es lo que tiene que ver con la pertinencia y que la asignación del recurso y los medicamentos sean pertinentes a lo que va el paciente y no se termine únicamente dando dobles acetaminofén o clofenaco y que estamos en este momento que eso también significa una revisión de la política de medicamentos y farmacéutica en Colombia, que eso tiene que ver con eso. Y la calidad, en la calidad donde usted pueda dar la satisfacción total de la necesidad a esa persona y no solamente el indicador de la satisfacción para subir un indicador y decir, no, es que este hospital es bueno porque el paciente salió satisfecho, no lo atendieron, lo pelotearon por todos los servicios, no le dieron los medicamentos y el paciente al terminar incluso termina mandado para su casa, vuelve a consultar y en algunas ocasiones se agudiza su estado de salud y se muere. Eso para nosotros es un reto, porque nos toca cambiar incluso la concepción del pensamiento que tienen los trabajadores para poder entender al usuario de la atención. Y eso ha sido duro porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajador. Y no, es cierto. Mire, a la población en general de pronto ni le interesa si le pagan o no le pagan o cómo está remunerado, sino que le interesa que le presten el servicio. Eso significa que nosotros tenemos que permear esa sensibilidad nuestra primero para atender al otro y del otro que nos entienda nuestra necesidad de un trabajo digno, decente. Yo no voy a hablar de la condición que tenemos ahora porque eso ni para qué, ya lo sabemos. Entonces, cuando yo tengo esa interacción de pensamientos de colaboración y de mutualismo, lo que se llaman las relaciones, donde tú me ayudas, yo te ayudo y sacamos un buen producto, podemos hablar nosotros de una real atención integral dentro de unas redes integradas. Eso es lo que tenemos que nosotros que pensar. A mí me parece que en esto nosotros, tú hablabas de que la atención empieza por tener agua potable, por tener alimentación, por tener una serie de cosas. Eso se llama integrar las determinantes sociales y no sentir que es que el sector salud es el responsable de la salud. Eso no es cierto. Es el responsable de la atención, eso sí. Pero el responsable de la integralidad de esa atención no depende solamente del sector salud, depende
de quien gestiona las aguas, de quien gestiona el alcantarillado, el acueducto, quien gestiona la construcción, quien gestiona la parte agropecuaria. Es decir, es la interacción, que es lo que nosotros no hemos podido desarrollar adecuadamente, no porque no queramos, porque en el sector salud hay gente supremamente comprometida y no solamente la atención es del médico, la enfermera, la bacterióloga o el facturador o la niña que nos ayuda en los servicios generales, sino que también es del sociólogo, el antropólogo, el ingeniero, de todos. Es decir, de desarrollar el pensamiento de la atención en salud en todos los campos de la producción, no solamente el sector salud. Nosotros somos un sector específico del sector servicios, pero el sector agropecuario, el sector de industria, también necesita estar empapado el sector, porque ahí hay un problema de salud también. Los de industria, la gente que se dedica a la fundición, también genera unos problemas de salud que deben ser atendidos desde allá y con colaboración del personal del sector salud. Es decir, aquí nosotros tenemos que empezar a educarnos en lo que es la atención primaria en salud y no convertir, para que no vayamos a pervertir el concepto de atención que tuvimos en la alcaldía de Petro, donde impactamos los indicadores nacionales, no pervertirlo simplemente en una visita a una familia, porque eso no lleva a nada. Es impactar para cambiar el modo de vida y mejorar la salud y empezar a decirle a la gente desde que nace que se tiene que cuidar y no sancionarlo como pretendían en el proyecto de ley 010, sancionarlo porque en su edad adulta se volvió con un broncoconstrictivo por fumador. Entonces lo sancionan, pero a él en la niñez no le llegaron con una campaña adecuada. Es decir, aquí es la interacción del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, de todos los ministerios para poder llegar a un concurso de una salud real, que vaya desde de la promoción de un estilo de vida saludable y prevención de la enfermedad y no curar como lo estamos haciendo, gastando grandes cantidades de dinero en la curación. ¿Cuánto vale tratar un paciente cardíaco con un problema de colesterol cuando no le enseñamos a comer cuando era chiquito? Entonces, es más barato enseñarle a comer y enseñarle y que no se angustien porque le subieron a las bebidas azucaradas, por Dios, todo el mundo se rasgó las vestiduras, sino enseñarle cómo es que a través del ciclo de vida van surgiendo riesgos que yo debo cubrir, pero no en el aseguramiento. Nosotros no estamos con el aseguramiento, porque el aseguramiento es simplemente pagar un seguro para que me atiendan unas cositas. No, es la atención total e integral de lo que significa la vida y el desarrollo de la salud. Se une a nuestro conversatorio también Fernando Castro, él quiere también conversar con ustedes. Tiene inquietud de tiempo a Fernando. Tiene el uso de la palabra. Compañeros, buenas tardes para todas y para todos. En nombre de SINDES, mi sindicato base, y de la CUT Bogotá Cundinamarca, como directivo de la CUT Bogotá Cundinamarca. Mire, yo creo que las dos compañeras han expuesto claramente qué modelo queremos nosotros en Colombia. Pero déjenme decirle a los compañeros asistentes que de pronto no entienden por qué estamos buscando ese modelo. Primero, derrotar la intermediación financiera como ha sucedido en este sistema. Y les voy a dar un ejemplo de qué fue y qué ha sido la intermediación financiera en el sistema de la Ley 100, en la reforma de la 1122 y en la reforma de la 1438. Tomemos el ejemplo de Salucot. Salucot creó la EPS Salucot, pero con los dineros de la salud que eran para la atención en salud, hizo un holding financiero. Holding financiero que aún está vivo, ¿cierto? Todos los dineros sirvieron para eso. El Estado colombiano le gira a Salucot
Saludcot no utiliza los recursos de la salud exclusivamente para la atención de sus afiliados, sino que crea todo un holding. Tiene holding de turismo en hoteles, tiene compañías de lavandería, tiene compañías de medicamentos y farmacia, tiene compañías de tercerización de los trabajadores de la salud y no han desaparecido. ¿Qué desapareció? La EPS, ¿cierto? Es decir, el hilo más delgado, desapareció la EPS. Y esos afiliados de Saludcot, a ustedes les consta, compañeros y compañeras, que comenzaron como judíos errantes, primero en Cruz Blanca, que era del mismo holding, posteriormente en Café Salud, que era del mismo holding, para finalmente terminar en Medinmás, que era de los mismos socios de Saludcot. Eso es intermediación financiera. En eso se ha convertido el negocio de la salud. Ahora, además de eso, se ha convertido en la intermediación vertical. ¿Y qué es la intermediación vertical? Que las EPS comienzan a construir clínicas propias. ¿Sí? Si ustedes miran en Bogotá, la nueva EPS ha construido 6 clínicas de nueva EPS con otra, se me fue ahorita la palabra, con otra razón jurídica, ¿cierto? Pero que son de dinero que ha pasado la nueva EPS a esas clínicas. Una, en la 72 con octava, la clínica azul. Esa es de nueva EPS. ¿Y de dónde salió la plata? De la plata designada para la atención en salud. Eso es intermediación vertical. Con un ingrediente adicional. Las EPS no están interesadas en los territorios donde hay una dispersión en la población. En esos territorios, la única presencia sigue siendo de los hospitales públicos. Pero el modelo lo que ha hecho es coger a los hospitales públicos, los 920 que quedan, e irlos marchitando poquito a poquito para crear un modelo de monopolio con 2 o 3 o 4 EPS gigantescas. Y por eso también en parte han ido reduciendo las EPS que supuestamente no son rentables. No son rentables, sí, claro, porque mire cómo hacen desde la Supersalud. Y es lo que uno, perdónenme, no entiende lo que hizo ahorita el Supersalud que llegó de este nuevo gobierno. ¿Qué hacen? Intervienen en la EPS, pero previamente la colocan en observación. ¿Y esa observación para qué sirve? Para que los socios de esa EPS comiencen a descapitalizar sacando sus dineros de acciones. Cuando el cascarón ya está vacío, entonces lo interviene la Supersalud. ¿Sí? Y la Supersalud automáticamente lo interviene para liquidar, quedando las deudas de los proveedores y la deuda tan gigantesca que tienen con los hospitales públicos especialmente. Casi 10 billones de pesos le deben a los hospitales públicos. ¿Sí? Entonces, eso es la intermediación. Y eso es lo que este modelo nuevo pretende. Que los dineros no se vayan para un intermediario, ya sea público o privado, porque en Bogotá la EPS prácticamente es pública. ¿Sí? Sino que se maneje directamente desde un ente central, pero que irradia hacia las regiones, porque no sacaríamos nada con un ente central, ADRES, por ejemplo, ¿cierto? Sino que también tiene que tener una normatividad muy específica para que los dineros se dispersen en las regiones y que en las regiones también se disperse hacia donde tiene la atención primaria, ¿cierto? ¿Quién es la atención primaria? Los hospitales públicos en las regiones y en gran medida en las ciudades, las clínicas privadas. Eso es lo que queremos, que no haya esa intermediación, que no exista esa intermediación. Nosotros le estamos pidiendo desde CINDES al gobierno Petro que se apersonen estos 100 días de su gobierno de la situación crítica de los hospitales públicos. Los hospitales públicos, si no se hace algo de impacto dentro de estos 100 días, es muy probable que vayan a tener una crisis de cierre, como ya está sucediendo en muchas regiones, ¿cierto? Incluso Bogotá. Bogotá está en una crisis terrible.
Aquí la compañera Doris, que es compañera mía de la misma subred, puede dar testimonio de que estamos en una crisis grandísima en Bogotá. Entonces, imagínense y proyecten ustedes en las regiones, y en esas regiones profundas, como el Chocó, como la Guajira, como Vichada, ¿cierto? Como el mismo Nariño. La crisis está terrible. El mismo Valle del Cauca. Miren lo que está sucediendo en el Valle del Cauca. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que se establezca un sistema público. ¿Eso no quiere decir que los privados no puedan participar? Claro que sí. Los privados pueden participar, pero en la atención, no en el manejo de los recursos. ¿Sí? Porque el gran problema que tiene el sistema colombiano es que el Estado colombiano le dejó los dineros para que lo manejen a su antojo los particulares, porque la supersalud no sirve para nada. Hasta este momento no ha servido para nada, ¿cierto? ¿Sí? Que es el ente de control supuestamente. Y el ministerio, pues el ministerio, los ministros que han estado, incluyendo el ministro Gaviria, actual ministro de Educación, él estuvo en el Ministerio de Salud y favorecía a las EPS. Y si ustedes miran, por ejemplo, la 1438, que fue una de las reformas de la ley 100, lo que hizo fue favorecer mucho más la intermediación del sector privado en la salud, como negocio, no como rentabilidad social y rentabilidad de protección al ser humano. ¿Sí? Porque si ustedes hacen un análisis, siguen existiendo grandes baches que tienen que ser resueltos por la tutela, ¿cierto? Entonces lo que queremos es un sistema humano y cercano a los colombianos y colombianas. Gracias, Fernando. Fernando, Doris y Cecilia, qué alegría haberlos tenido en esta primera parte. Y tienen ustedes una responsabilidad muy grande con los trabajadores del país en irles contando y haciendo pedagogía con la adquisición de la salud como derecho fundamental. Creo que esa es una de las apuestas que tenemos en la central y que tienen ustedes, y que realmente desaparezca la intermediación, que la cobertura de la salud sea universal. Y yo creo que nos dejan ustedes unas apuestas aquí bien importantes como trabajadores y trabajadoras de la salud, y es que tenemos que aportar, tenemos que sentir que si queríamos un gobierno cercano, había que aportar e ir mirando cómo vamos a hacerlo, como dice Cecilia. La ciudadanía es lo más importante hoy para exigir estos derechos. Y también, como nos dice Doris, pero muy bien, que estas EPS vayan teniendo un fin y que estos recursos sean bien direccionados. Entonces, una feliz tarde. Si hay algo más que quieran decir en un minutito para despedirnos, muchas gracias. Muchas gracias por la información, Ligia, a todos, muy amables. Bueno, Muchas gracias.